Hola, en este video veremos cálculo de coordenadas desde el punto de vista de topografía. Entonces, vamos a recordar algunas cosas y algunos elementos básicos, principalmente de trigonometría, pero sobre todo vamos a ir introduciendo cómo adaptamos estos elementos y cómo los definimos dentro de topografía. Tenemos que recordar lo primero, dos tipos de coordenadas básicas que habrán visto en muchas materias, y principalmente en trigonometría. Uno son las coordenadas cartesianas, donde tenemos nuestro eje X y nuestro eje y que entonces vamos a tener un punto. Ese punto le podemos definir a través de las coordenadas cartesianas, nuestra coordenada Y, nuestro valor de y nuestro valor de X. O con las coordenadas polares, que son el ángulo, por ejemplo en este caso desde el eje X, y la distancia desde el origen o desde un punto hacia el siguiente punto. Entonces, en topografía trabajamos con sistemas de coordenadas, en general son como los sistemas de coordenadas cartesianos rectangulares. Sin embargo, vamos a hacer algunas adaptaciones o algunas definiciones, algunas interpretaciones particulares. Aquí tenemos sistemas de coordenadas cartesianos como conocemos de matemática, nuestro eje Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, X, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, y vamos a ir definiendo cuatro cuadrantes. Aquí tengo tanto X como Y positivos, X positivo y Y negativo, X, aquí está mal, es Y, X y Y negativo, y X negativo y Y positivo. Eso cuando le traducimos a topografía vamos a interpretar que nuestro eje de las ordenadas, nuestro Y, es la dirección norte-sur. Y es por eso una de las razones por las cuales siempre en cartografía, en dibujo topográfico, tenemos el eje, o sea, nuestra hoja está orientada hacia el norte, la parte vertical de nuestra hoja está hacia el norte. Y nuestro eje de las abscisas, nuestro eje X, va a representar la dirección este-oeste. Entonces ahora los cuadrantes se definen a través de cuadrantes referidos a los puntos cardinales. El proceso que vamos a realizar es que nosotros primero vamos a ir a campo con nuestra estación total, vamos a medir ángulos y distancias. A partir de esos ángulos y distancias se va a realizar los cálculos de coordenadas, que es lo que vamos a puntualizar hoy. Y luego, a través de representación cartográfica o dibujo topográfico, vamos a llevar esas coordenadas a un plano. Conceptos más. En geometría, ustedes ya han trabajado con puntos. En geometría se define un punto como una intersección entre dos rectas. Sin embargo, en topografía, un punto se interpreta como la proyección sobre el terreno de la dirección de la plomada o la vertical, básicamente, y está generalmente materializado por un mojón, si llega a ser un punto de polígono de apoyo, un límite de propiedad, podría ser una antena, un pararrayos, un punto característico del terreno que vamos a estar interesados para poder definir su altimetría. Es decir, un punto va a ser un elemento que va a estar materializado o no materializado, pero que va a estar definido por una vertical que pasa por ese lugar. Y vamos a introducir ahora en nuestro eje cartesiano dos puntos. Tenemos un punto A y un punto B que están definidos por coordenadas X de A y Y de A y X de B y Y de B. Aquí vuelvo a reproducir este gráfico. Tengo las coordenadas de X de A y X de B, Y de A y Y de B. Y vamos a obtener un delta. Es el mismo gráfico que les mostré hace un momento, con los puntos A y B y sus respectivas coordenadas Y de A, Y de B, X de A y X de B. Y de manera que la diferencia entre las coordenadas X de B y X de A nos definen un delta X entre los dos puntos, y aquí tenemos un delta Y, o una diferencia de las coordenadas en el eje X y una diferencia en las coordenadas en el eje Y. También aquí vamos a representar A y B, o sea, la distancia A y B, como AB con una barra superior. Esta nomenclatura en topografía hace la representación de las distancias. Por otro lado, también vamos a definir un rumbo o una orientación para A y B. Entonces vamos a materializar un eje paralelo al eje Y norte. Es decir,
Es como estaríamos trazando una línea a partir de A con dirección al norte o paralela al eje Y. Y el ángulo que se define entre esta línea que representa el norte y la línea AB, en este caso esta línea B podría ser el lado de uno de los lados de nuestro polígono de apoyo, le vamos a definir como el rumbo de la línea B. Y la nomenclatura es escribir entre paréntesis AB. Eso hace indicación que va desde A hasta B. Estaría yo posicionado, tendría mi estación total estacionada en A y me dirigiría la visual hacia B, entre paréntesis a la nomenclatura, y muchas veces le llamamos a este rumbo verdadero, ¿okay? Justamente porque está orientada hacia el norte. Ahora recordemos un poco de trigonometría, pero orientado una vez más al cálculo de coordenadas en topografía. Tenemos el punto A y el punto B, tenemos el rumbo AB, que en este caso, como estamos orientados al norte, el 0 estaría en esta dirección, por lo tanto este mismo rumbo coincidiría con el ángulo interno. Si nosotros quisiéramos expresar el seno del rumbo AB, que coincide con el ángulo que tendríamos aquí, la expresaríamos como el delta X, o la diferencia de coordenadas en el eje X, dividido la distancia AB. ¿Okay? Por lo tanto, podemos despejar la distancia AB, si esa fuera nuestra incógnita, y diríamos es delta X sobre el seno del rumbo AB, o desglosado un poquito más, diríamos es la coordenada de B menos la coordenada de A, dividido el seno del rumbo AB. O en este caso, les vuelvo a repetir, como esta dirección es el norte y le asignamos el 0 grados para poder orientarnos, y es un rumbo verdadero, este rumbo coincide con este ángulo interior, con este ángulo que estamos marcando. Esta fórmula le vamos a llamar 1 y le vamos a recuperar más adelante. Básicamente le vamos a recuperar en unos minutitos más para poder calcular la coordenada x de b, conociendo la coordenada de un punto de partida que es A, que puede ser mi primer punto, un punto en que yo le pongo coordenadas arbitrarias de inicio. Conozco el rumbo, porque recuerdan ustedes que desde una estación total lo que mide en realidad son rumbos instrumentales, si tengo el 0 en cualquier lugar, o rumbos verdaderos y orientado al norte, y medimos distancias. ¿Okay? Entonces, conociendo distancia, conociendo rumbos y teniendo una coordenada de partida, nuestra incógnita va a ser calcular la coordenada del punto B. Es decir, trasladar las coordenadas desde un punto A de inicio hasta un punto B y así sucesivamente. Yendo al coseno del rumbo AB, le vamos a expresar que es el delta Y dividido la distancia AB. Por lo tanto, podemos despejar AB y expresarle como la coordenada y de B menos y de A, dividido el coseno del rumbo AB. Y finalmente tenemos la tangente de AB, que le vamos a expresar como el delta X sobre delta Y, o X de B menos X de A sobre Y de B menos Y de A. Y aquí sí podríamos despejar el rumbo AB para conocer que iba a ser igual al arco tangente de la diferencia, el delta X dividido el delta Y. Las distancias también le podríamos calcular, como está en la parte final, no quiero bajar un poco, porque cada vez que aparece ese mensaje, simplemente por Pitágoras, como la raíz cuadrada del delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado. Entonces, por favor, acuérdense de las numeraciones que estoy expresando aquí. Esta es la primera ecuación 1, la 2, la 3, la 4. Luego voy a hacer indicaciones a estas ecuaciones. Como ustedes van a tener el PowerPoint también, pueden regresar y comparar estas ecuaciones. De manera que, conociendo las coordenadas de los puntos A y B, si esos datos me son dados o les conozco por otras fuentes, podría determinar el rumbo de la línea B a partir de la expresión número 3, o de la ecuación número 3. Y conociendo el rumbo de AB, podremos obtenerlo a través de la estación total, se puede determinar la distancia que separa el punto A del punto B, tanto a partir de la expresión 1 como de la 2, lo cual tendremos un control, y también con la expresión 4 de Pitágoras es también un tercer control para el cálculo de distancias. En topografía siempre intentamos tener controles.
controles, cierres, compensaciones, para de esa manera poder tener un ajuste y poder darnos cuenta si hemos cometido errores de apunte, que son errores muchas veces groseros, pero inevitables, de apunte, de que se mueve el trípode, de incluso de anotación o de cálculo. Ahora sí, y esta es una de las partes más importantes de esta presentación. A partir de las expresiones 1 y 2 que les había mencionado antes, que usábamos el seno y el coseno, y de cierta manera despejábamos la distancia AB, ahora esa misma ecuación vamos a seguir despejándola para, a partir de las coordenadas, vamos a calcular las coordenadas de un punto B a partir de el conocimiento de unas coordenadas A, del primer punto A. También conocemos la distancia medido por estación total y también conocemos el rumbo de la línea AB. Por lo tanto, despejando la ecuación 2, obtendríamos que y de B menos y de A es igual a la distancia AB por el coseno del rumbo AB, lo cual podríamos despejar y de B, que es la coordenada, por ejemplo, de nuestro segundo, el punto A podría ser nuestro primer punto del polígono de apoyo y B sería el segundo punto del polígono de apoyo. Entonces, para conocer la coordenada de y de B, nos quedaría expresado como la coordenada de y de A más la distancia AB por el coseno de AB. De manera similar, para conocer la coordenada de x de B es igual a la coordenada de x de A más la distancia AB por el seno del rumbo AB. Es decir, nosotros cuando comenzamos a medir nuestro polígono de apoyo, en el primer punto tenemos dos opciones, o poner coordenadas arbitrarias, lo cual es, vamos a ver esto en profundidad cuando veamos ya la clase de polígonos de apoyo. Esas coordenadas pueden ser arbitrarias, podría decir 1000, me estaciono, mido la distancia hacia el punto B, mido el rumbo hacia el punto B, y con esos datos podríamos calcular las coordenadas de B. Estas dos fórmulas les resalto en este momento para que ustedes puedan tomar nota, tenerles a mano, poder interpretarles, porque son unas fórmulas que siempre vamos a recurrir a ellas. Estas mismas fórmulas son las que utiliza la estación total. La estación total ya nos devuelve las coordenadas de y de B y x de B. Pero ¿qué es lo que tuvimos que darles? Tuvimos que darles unas coordenadas de partida, las coordenadas de x de A, y ella misma, bueno, nosotros ayudarles a que mida el rumbo y la distancia a otro punto. Uno de los elementos claves que necesitamos para calcular las coordenadas, como vimos hace un momento, es el rumbo AB. Y el rumbo tiene diferentes maneras de calcularse o ciertas particularidades en su cálculo de acuerdo en el cuadrante que se localice. Entonces, vamos a ir analizando cuadrante por cuadrante, o sea, los 4 cuadrantes de nuestro sistema de ejes coordenados, y vamos a interpretar qué significa el rumbo cuando tenemos una dirección en ese cuadrante. Entonces vamos a partir con el primer cuadrante, que es el más fácil en el cálculo, y es el que ya vimos. Estamos en el primer cuadrante, de manera que y es positivo y x sería positivo, y básicamente en este primer cuadrante significa que si yo estoy posicionada en este punto O, tengo una visual hacia adelante y hacia la derecha. ¿Sí? El rumbo AO, los rumbos siempre se refieren hacia el norte. Entonces siempre van a estar relacionados hacia la parte positiva del eje Y. Aquí tengo nuestro rumbo, es decir, parto desde mi eje y giro siempre hacia la derecha. Es otra característica de los rumbos, siempre giramos hacia la derecha hasta que encontramos nuestra línea, nuestra visual imaginaria, porque aquí lo único que va a estar materializado es O y es A. Y también conocemos la distancia OA. ¿Cómo calculamos este rumbo? Conociendo las coordenadas, y de ahí vamos a partir el cálculo. En este caso tengo las coordenadas y quiero conocer cuál es el rumbo de este ángulo. En la tangente del rumbo AO va a ser delta X dividido delta Y, considerando que ese delta X va a ser positivo y que el delta Y también va a ser un valor positivo. Por lo tanto, el rumbo OA lo vamos a calcular como el arco tangente del delta X dividido delta Y. Básicamente,
el arco tangente de x de A menos xO dividido y de A menos y de O. ¿Okay? Pasemos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, recuerden, tenemos x positiva, pero y es negativa. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otro punto, es un punto B, que es como que estaría hacia atrás mío, si yo estaría posicionado, tendría hacia atrás, pero también hacia la derecha. El rumbo siempre se mide a partir del eje Y positivo, de manera que mi rumbo OB es lo que tenemos aquí en color rojo. ¿Okay? Sin embargo, si yo conozco las coordenadas de B y de O, cuando calculo la tangente del delta X y la tangente del delta Y, en realidad lo que estoy calculando es este ángulo alfa. ¿Okay? Entonces, la tangente de ese ángulo alfa va a ser delta X sobre delta Y, en el cual voy a obtener un delta X que va a ser positivo, pero un delta Y que va a ser negativo. ¿Okay? Y si quisiera calcular ese alfa, voy a hacer el arco tangente del delta X sobre delta y esto me va a dar un valor de ángulo que es negativo. Por lo tanto, vamos a hacer aquí un truco. ¿Okay? Para calcular el rumbo OB, lo que voy a hacer es 180, que sería todo este ángulo, menos el ángulo alfa. ¿Okay? Aquí lo que se expresa es que le voy a sumar el alfa, pero ese alfa en realidad va a tener un signo negativo. Por lo cual, el rumbo OB va a ser un rumbo menor a 180 grados. ¿Okay? Entonces, estos tipos de cálculos tenemos que conocer para poder interpretar cuando obtenemos un rumbo, poder interpretar si está localizado en el cuadrante que es esperado, en el cuadrante correcto, y así saber si hemos hecho el cálculo adecuado. Pasemos al tercer cuadrante. En este tercer cuadrante tengo un punto 0, tengo un punto C aquí en la parte inferior, y el rumbo OC, que es de mi interés, siempre referido al eje Y positivo, de manera que es todo este rumbo. Lo que voy a esperar es tener un rumbo mayor a 180 grados. ¿Okay? Ahora, cuando calculamos la tangente del ángulo B, que está referido al eje Y, va a ser delta X sobre delta Y. En ambos casos, tanto delta X como delta Y van a ser negativos, de manera que cuando calculamos el ángulo B como el arco tangente de delta X sobre delta Y, vamos a obtener un valor que es positivo. Entonces, ¿cuál es el truco aquí para calcular el rumbo que tiene sentido en topografía? Porque todo tiene que estar orientado al norte en topografía, es que nuestro ángulo delta, nuestro rumbo OB, va a ser igual a 180 grados más el ángulo beta. Es decir, va a ser 180 grados más el ángulo beta que calculamos, que tiene un signo positivo. Finalmente, estamos en el cuarto cuadrante. El rumbo, como se refiere al norte y siempre en sentido de las agujas del reloj, va a ser todo este rumbo grande. ¿Okay? Por más que estemos cerca, nunca vamos a medir el rumbo en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, vamos a esperar tener por supuesto, un rumbo menor a 360 grados, pero mayor a 270 grados. De manera que le vamos a llamar lambda a este ángulo, y la tangente de lambda va a ser el delta X sobre delta Y, donde delta X va a ser negativo y el delta Y va a ser positivo. Por lo tanto, cuando calculamos el ángulo, que es este ángulo, lambda, va a ser menor a 0. ¿Cómo derivamos el rumbo OD, que es de nuestro interés? Hacemos 360 grados más el ángulo que hemos obtenido que tiene signo negativo. Es decir, vamos a estar restando el valor de nuestro ángulo a 360 grados. Teniendo los 360 grados, le resto el ángulo que hemos calculado con el arco tangente y obtenemos el rumbo topográfico, el rumbo verdadero de la dirección OD. Ahora llevemos
Conceptos de arrumbamiento a un polígono de apoyo. Pensemos en esta línea que podría ser el primer lado de un polígono de apoyo A a B. Entonces aquí podemos definir en realidad dos rumbos. Uno que va desde A hasta B, la dirección de la línea de A a B, y luego la dirección de B hacia A. La dirección, y esto va a ser necesario para cuando hagamos la compensación y los cálculos dentro del polígono de apoyo. Entonces, el rumbo de A hacia B va a estar definido en A. Tengo que trazar una línea vertical. En A voy a trazar una línea vertical orientada hacia el norte, de manera que voy a girar hacia la derecha y voy a tener el rumbo AB. ¿Okay? Vean que en este caso voy a interpretar que este rumbo AB está en el primer cuadrante, por lo tanto lo que voy a estar esperando es tener un rumbo AB menor a 90 grados. Ahora, y eso es cuando estoy estacionada, estamos estacionados en el punto A, nosotros vamos a tener que determinar es el rumbo AB. Luego vamos a estar estacionados en el punto B y vamos a tener que arrumbarnos, orientarnos con nuestro punto A. De manera que el rumbo BA voy a pensar que tengo una línea imaginaria vertical en B, que eso me indica va a ser la dirección del norte, y voy a girar en sentido horario hasta que encuentro la línea BA. Entonces, en este caso voy a interpretar que esta línea BA está en el tercer cuadrante, por lo tanto voy a esperar un rumbo. Es importante llamar rumbo y no ángulos, ¿okay? Perdonen las equivocaciones. A encontrar el rumbo BA que sea mayor a 180 grados. Si yo aquí prolongaría el rumbo AB, le prolongo esta línea, voy a encontrar que en realidad el rumbo AB, o mejor dicho, el rumbo BA es igual a 180 grados más el rumbo AB. Y esto es muy importante para poder ir pasando los rumbos de una línea a otra. O sea, de un lado a otro de nuestro polígono de apoyo. Entonces, conociendo ya el rumbo AB, a este rumbo le vamos a sumar 180 grados y vamos a encontrar el rumbo de regreso, el BA. Entonces, hasta aquí ha sido la parte más teórica y de cálculo, de cómo hacemos cálculos de polígonos de apoyos, cómo hacemos arrumbamientos y la relación entre las dos direcciones de un rumbo, de A hacia B y de B hacia A. Ahora les voy a dejar unos dos ejercicios para que ustedes puedan calcular y practicar estos conocimientos. En el primer ejercicio se trata de un ejercicio de radiación. ¿Qué es lo que conocemos como radiación? Nos vamos a estacionar en un punto y desde ese punto, generalmente vamos a elegir puntos que tengan buenas visuales porque vamos a querer estacionarnos lo menos posible y levantar desde cada estacionamiento o desde cada punto la mayor cantidad de detalles que sean de nuestro interés. Vamos a comenzar a levantar diferentes visuales. ¿Qué pueden ser esas diferentes visuales? Pueden ser los elementos característicos del elemento urbano, ejes, centros de vías, cordones veredas, posiciones de árboles, líneas de fábrica, etcétera. O también pueden ser elementos característicos del terreno que nos van a servir para hacer posteriormente un modelo digital de elevaciones. Entonces, esa selección de los puntos que vamos a medir también requiere un proceso de práctica, de aprendizaje y de geometrización, de cierta manera, del espacio. Es decir, tenemos que identificar cuáles son los puntos característicos para que levantando la menor cantidad de puntos podamos definir adecuadamente en nuestros planos topográficos ese sector o ese terreno. Y lo que nos preguntan es a partir de las coordenadas polares, es decir, nos están dando distancias y lecturas de rumbos en particular. Aquí nos dan 4 puntos o 4 visuales. Aquí tenemos el 0, es decir, está orientado al norte. Tenemos 1001, tenemos aquí el punto 1002, el 1003 y el 1004. Tenemos 4 lecturas azimutales, que son ángulos
son los ángulos horizontales y son los ángulos horizontales respecto del norte directamente, casi que son los rumbos en particular que obtenemos aquí. De manera que para el 1001, desde aquí hasta aquí tenemos la medición de 73.85. Les quiero aclarar que este es está tomado de material de España, por eso los ángulos suman 400 grados, no 360, son grados centesimales. El sistema no es el sistema sexagesimal. Por lo tanto, para esto que tengan cuidado. La forma de expresar los ángulos, en lugar de expresar grados, minutos y segundos, están expresados como decimal, 73.88515. ¿Okay? Y que en realidad, siempre que les dé datos en grados, minutos y segundos, ustedes van a tener que transformar a los grados decimales. ¿Okay? Y luego también tenemos una distancia también reducida al horizonte. Eso es algo que no les indiqué, pero todas las distancias deben ser reducidas al horizonte siempre en topografía, a no ser que por alguna razón en particular nos interese la distancia real, que es la distancia inclinada. Entonces tenemos aquí las distancias en metros expresados y las coordenadas del punto de estación, de este centro donde estamos estacionados con nuestra estación total, son coordenadas 2000, 2000. Ese es el punto de partida. Es decir, podemos pensar que este es nuestro XA, nuestro punto A, de manera que el XA es 2000 y el YA es 2000 también. De manera que vamos a calcular las coordenadas X y Y para cada uno de estos puntos y vamos a dibujar la localización de los puntos. Es decir, en una hoja cuadriculada, en este caso van a dibujar a mano, van a hacer sus ejes coordenados y van a localizar los puntos, comprobando, como método de comprobación de sus cálculos, que cada uno de sus puntos les tiene que quedar en un cuadrante diferente. ¿Okay? Si bien tienen que seguir más o menos estas mismas representaciones, pero le van a representar por coordenadas y no por ángulos y distancias. En este caso, si sienten mayor comodidad para trabajar en el sistema sexagesimal en lugar de centesimal, pueden transformar estos rumbos al sistema sexagesimal, o incluso, si prefieren, también le pueden pasar a radianes. Esto en particular porque si ya quieren ustedes empezar a implementar estas funciones en Excel, que les recomiendo, en Excel seno y coseno se calculan a partir de radianes. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirme para poder ayudarles en este sentido. En el segundo ejercicio vamos a trabajar con la intersección directa. ¿Qué significa una intersección directa en topografía? Es que estoy interesada en conocer las coordenadas de un punto P, el cual no es accesible a partir de, o sea, no le puedo, imagínense que está del otro lado de una ladera o del otro lado de una quebrada y no puedo llegar caminando al punto P, para lo cual me voy a estacionar en el punto A y en el punto B. Y a partir de estos dos vértices vamos a poder determinar las coordenadas del punto P. Para A y B sí conozco las coordenadas de A son 100, 200 y las de B son 475 y 160. Para trasladar estas coordenadas a B, nos hemos estacionado en A, hemos realizado un apunte hacia P, eso es lo que nos va describiendo esta tabla, y hemos tenido la lectura azimutal en nuestro círculo horizontal, orientado hacia el norte de 59.524. En este caso también son coordenadas en el sistema centesimal. Ustedes podrían transformar a sexagesimal o incluso a radianes. Entonces, este es el ángulo que hemos obtenido y luego también apuntamos a B y conocemos cuál es su rumbo. Conocido esto, nos trasladamos hacia B y apuntamos a P, de manera que respecto de la vertical, o la vertical en el plano, pero en la dirección del norte, este es el rumbo, que son los 27.2454, y también hemos apuntado BA para conocer cuál es el rumbo BA. Algunos tips para esta resolución. Tiene mucho de trigonometría, recuerden, traigan a la cabeza sus clases de trigonometría.
Recuerden, el primer paso es, o uno de los primeros pasos, es calcular los ángulos interiores de este triángulo. Ustedes saben que tiene que cumplir también una cierta característica, la suma de los ángulos interiores. Y para calcular estos ángulos interiores, recuerden que en topografía definimos los ángulos interiores o ángulos como diferencias de rumbos. ¿Okay? También luego les recomiendo que calculen, por ejemplo, la distancia AB, como le podrían calcular a través de Pitágoras, porque conocen las coordenadas de A y conocen las coordenadas de B. ¿Okay? Y luego, a partir de eso, van resolviendo a través de trigonometría. Buena suerte con esto. Ustedes pueden calcular las coordenadas de B partiendo de A y también partiendo de B. De manera que ustedes tienen una comprobación del cálculo de las coordenadas de P desde dos puntos diferentes. Esas coordenadas deberían darles exactamente igual, calculadas desde A y calculadas desde B. Esa es la comprobación que tenemos en este cálculo. El tercer y último ejercicio es calcular las coordenadas polares conociendo las coordenadas rectangulares. Entonces tenemos 5 puntos A, B, C, D y E, cuyas coordenadas X de cada uno de estos puntos están aquí y las coordenadas Y están aquí. Entonces vamos a calcular, tomando como punto de referencia el A respecto para todos los demás, vamos a calcular las distancias de A a B, de A a C, de A a D, de A a E y los rumbos o los azimutes, que también se llaman, siempre respecto de entre el punto, o sea, el rumbo AB, el rumbo AC, el rumbo DE. El primer paso, o el primer consejo aquí es dibujen estas coordenadas. En un papel cuadriculado localizan donde hacen un sistema de referencia, piensen que esto en lugar de metros, pónganle como si fueran centímetros, aunque sea esquemáticamente, para que ustedes puedan saber en qué cuadrante aproximadamente estaría, si la dirección de AB está hacia arriba o hacia abajo, hacia atrás, estaría en el primer, en el segundo, en el tercer, en el cuarto cuadrante. Y regresen si es necesario a las explicaciones anteriores sobre arrumbamientos. ¿Okay? Para que ustedes puedan resolver. Entonces, estos son los 3 ejercicios para esta semana. Para finalizar, les dejo la bibliografía principal que he utilizado en este caso, es de la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra en el material, en la bibliografía, en el curso virtual. Y les quiero hacer una aclaración o que tengan cuidado si revisan este material, que en el caso de Argentina, Uruguay, bueno, y otros países, el eje X y el eje Y en topografía se encuentra invertido, porque consideramos el eje X como vertical y el eje Y de manera horizontal. Por lo tanto, les digo que sean muy cautelosos cuando buscan materiales respecto tanto al cálculo de coordenadas como polígonos de apoyo, para que tengan en cuenta esta posible rotación de los ejes. En Ecuador y en España utilizamos el eje como se define en matemáticas, eje X horizontal, eje Y vertical. Hasta la próxima.